Estoy por conocer un lugar lleno de anécdotas. Soy Valentina y les voy a contar una historia de bar. Konnichiwa. Watashi no namae wa Ikeda Carlos to moshimasu. Watakushi wa Hirai Kyoko desu. Watakushi no namae Morisuke Ricardo Nisawa desu. Watashi no namae wa Nihongo de japonés Yoshinobu. Watashi wa Kakisu Carlos Hiroshi to moshimasu. Watashi wa Higa Ameria desu. Kono mise wa Café Tokyo Norte desu. Llegaron desde una isla muy lejana buscando un porvenir. El viaje fue largo y lleno de dificultades, pero llegaron. La aventura terminó y eligieron a Santa Fe como su nuevo hogar. Desde aquí comenzaron a escribir una historia, que aún se mantiene viva. Mis abuelos siempre me hablaban de un bar donde pasaban sus tardes entre amigos. Un lugar donde el tiempo se detuvo hace muchos años. Es el último de una larga tradición que inmigrantes japoneses comenzaron a principios del siglo pasado. Voy a conocer y hablar con sus protagonistas, para entender mejor ese legado, que hoy vive gracias al Tokio Norte. Para conocer mejor la historia de la ciudad de Santa Fe de principios del siglo XX y de las olas inmigratorias, recurrí a Claudia Neil y Rodolfo Bravi, especialistas en el tema. Como todo lo que nosotros conocemos hoy, este entorno que vemos está más vinculado más bien al siglo XIX que al siglo XX, porque es el periodo en el que uno podría decir se conforma la sociedad santafesina y toma sus formas actuales, ¿verdad? Este proceso está vinculado a la inmigración y junto a todo el proceso migratorio podemos hablar aquí en particular de la inmigración japonesa, en la medida en que también los japoneses constituyeron un pueblo que migró a nuestro país, a la Argentina, a partir de, bueno, como en el caso de los otros inmigrantes, procesos que estaban asociados a sus países de origen, ¿verdad? ¿Qué había acá alrededor? Estaba el puerto, apenas 250 metros, que hasta 1905 era un puerto natural, y después se construye el puerto que hoy conocemos como Puerto de Ultramar. Estaba la estación francesa, un bellísimo edificio de fines del siglo XIX, que concentraba toda una enorme actividad de relaciones comerciales e interpersonales. Allí llegaban muchos de los inmigrantes y también de allí partían hacia las colonias, porque este era el ferrocarril que se llamaba de Santa Fe a las colonias. Lo que tenía mucha influencia en esa época era la estación francesa. Donde está la estación de colectivo, estaba la estación francesa, donde llegaban los trenes del norte y todo. Y entonces la salida era sobre calle sobre Hipólito Yrigoyen, y entonces desembocaba en la Plaza de España y estaban todos los bares ahí. Así que la gente venía. La gente llegaba y la primera ocasión. No, el centro comercial en esa época era la Plaza de España. Entonces, en el siglo XIX, el proceso migratorio japonés va a estar asociado a lo que se conoce en Japón con el nombre de la restauración Meiji, que es un proceso en el cual se industrializa, un proceso muy complejo, ¿no? Pero en el que se industrializa el campo, se produce una gran expulsión de mano de obra rural que va a emigrar a distintas partes del mundo y entre ellos también a la Argentina. En ciudades como las nuestras, en Santa Fe, se dedicaron a otro tipo de actividades más vinculadas con los servicios,
Tanto es así que, como todo el mundo sabe, los japoneses tienen una tradición muy relacionada a las tintorerías y a los bares. ¿Y por qué pensás que pusieron tantas tintorerías y tantos cafés? Hay una teoría en ¿Tuya? que ninguno de los dos trabajos se necesitara saber castellano. Por ejemplo, en un cafetero decía dulce de leche, medialuna, cortado, y le servía, ¿no es cierto? El idioma japonés es muy extraño al castellano. Entonces, el hablar poco era lo que fácil para el trabajo. Entonces eso ayudó a los japoneses, varias tintorerías. Sí. En cuanto a la vida social y política de este sitio de la ciudad de Santa Fe, yo digo que puede ser como el lugar más simbólico y más importante en términos de la historia de nuestra ciudad, puesto que aquí, como decía al principio, se organiza lo que podríamos decir la modernidad, ¿no? En esta diferencia entre la zona sur y la zona norte, aquí como zona norte, ya a fines del siglo XIX, se empieza a visorar lo que va a ser la construcción del Estado moderno santafesino. Originalmente la plaza era un gran descampado que estaba al norte de la ciudad y como tal se utilizaba para que las carretas carguen y descarguen. Así podría ser una plaza del mercado de alguna manera, ya que aquí llegaban todas las carretas que venían de las poblaciones circundantes. Y este lugar era el lugar de encuentro, de socialización, de intercambios, de ideas, de culturas, de distintas formas de comidas, de alimentos, de vestimentas, la riqueza cultural. Sí. En un bar también se gestó lo que es hoy la asociación. Sí. En la japonesa. Totalmente. Siempre los bares fueron un poco reducto lugar donde tanto los inmigrantes como la comunidad santafesina se juntaban, ¿no es cierto?, a partir de rituales sociales, ¿no es cierto? El bar era otra cosa, diríamos. El bar era un lugar donde se sentaban los amigos, así, suponete. Con el pasar de los años, la vida que giraba en torno a los bares se fue perdiendo, y muchos tuvieron que cerrar. Amelia es una persona de tradiciones. Con su inagotable paciencia y tranquilidad, mantiene vivo el legado de su padre. Un bar que nunca cerró sus puertas desde 1925 y asegura no lo hará mientras ella viva. Mirando su televisor y leyendo el diario, Amelia Higa recibe diariamente a unos pocos parroquianos, herederos de una nostalgia que los lleva al Tokio Norte, a jugar al billar o a tomar un café. ¿Qué pensás que buscaban tus padres cuando llegaron a Santa Fe? Bueno, mi papá accidentalmente llegó a Santa Fe, primero porque él ya estaba trabajando en Buenos Aires. A pesar de que había trabajado con los Hirai acá, en el Tokio Norte, después mi papá se fue a Japón y se casó con mi mamá y se quedó a trabajar en Buenos Aires. La decisión de comprarlo partió de mi tío, de un hermano de mi papá, que lo mandó a llamar para comprarlo entre los tres hermanos juntos. Y mi papá, bueno, se vino con mi mamá y mi hermana a comprar el negocio, o sea que directamente desde él por Buenos decisión, Aires. sí. Te imaginas, nosotros teniendo la Plaza España enfrente, vivíamos en la plaza. Teníamos muchísimos amigos de la colectividad viviendo todos cerca, íbamos incluso a la misma escuela, a la escuela Rivadavia. O sea que
Los recuerdos que yo tengo son buenos, lindos, alegres. ¿Acá en el bar, te acordás jugando Sí. por acá? Sí, no, me acuerdo que venía, no sé por qué, pero me encantaba hacer café Cuando eras desde chica. chica. Sobre todo me gustaba, traía un cajón de cerveza, lo ponía en la pileta y me ponía a lavar, de eso sí me acuerdo, Ponías el cajón para llegar. para llegar a la pileta. Para llegar a lavar. ¿Te acordás por qué tu papá vendió el bar? Teníamos que atender el otro que estaba en San Jerónimo y el otro que estaba en San Martín. Y entonces, como ya era muy demasiado, entonces decidió vender esta. Por eso el que compró fue el papá de Amelia. Y el que compró el bar fue el papá de Amelia. Sí. Hay un caso que yo me recuerdo de chico, como el bar, el Tokio ¿qué es lo que pasó? Se integraron todos los de la familia. La chica, el padre, el otro hermano, entonces hicieron un grupo familiar que mantuvo este negocio familiar. Eso. Porque en principio estaba el tío también. Claro, sí. Que era papá de Amelia y un hermano de papá del tío. De los bares que había, eran, como te estaba comentando, eran 18 bares, muchos bares eran japoneses. Un café en Salta, en San Jerónimo. Y al lado había un señor Asato, también, que tenía un bar. Y el Pero, que ¿quién diría cómo podía trabajar el bar? Y se podía, porque acá había 3 japoneses. Es decir, estaba acá de Higa, Amelia, los padres, estaba los 2 cafés del padre de él. Y había otro bar en 9 de julio y Tucumán. Había otro café en calle San Martín, a una cuadra del Colegio Inmaculada, el famoso Bar El Plata. Y después había otro café en San Martín, frente a lo que ahora es Veracruz, los hostales de la Veracruz. Hablando de los bares, ¿qué pensás qué función cumplieron los bares en Santa Fe en la década del 40 y del 50? Yo creo que los bares, o sea, particularmente bueno, en la época que vos haces referencia, aunque también en la actualidad, tuvieron un rol fundamentalmente social y en muchos casos también cultural. O sea, creo que en muchos bares de la ciudad tuvieron lugar sucesos, anécdotas muy importantes, tanto a nivel cultural como a nivel social. Se gestaron movimientos, se crearon agrupaciones. Entrado el siglo XX y a raíz de los movimientos obreros y políticos que se dan en Europa, van a tener también a esta plaza como escenario. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento en que aquí en la Argentina se está luchando por el voto universal, por la apertura de estos nuevos sectores medios a la política, la Plaza España va a ser el lugar donde se van a expresar y donde se van a manifestar todos esos sectores nuevas clases medias, podríamos decir, entre comillas, que aspiran a mayor participación en el poder. Hubo una época, un auge, una época de oro del billar. Era el bar pegado con el billar. Era sobre todo para el billar. Yo recuerdo que tenía un cliente que vivía cerca y me decía Amelia. Yo cuando era joven venía acá, quedaba desde la noche hasta la mañana, hasta las 8 de la mañana. Yo salía para ir a mi casa y pasaba a mi mamá por la puerta para ir a la iglesia del Carmen. Sí, él miraba acá el billar. La gente se quedaba. No había tantas diversiones como ahora, era otro tipo de diversión, digamos. Bueno, nosotros estamos viniendo acá con una tradición de juego de muchos años y yo estoy siguiendo un poco a
a mi padre, que con sus amigos venía de muy joven acá. Los amigos que viene mi padre trabajaban de muy jóvenes en una empresa acá a 2 cuadras y venían, después de trabajar, venían a jugar acá y siguieron muchos años con eso. Y yo estoy viniendo hace unos años acompañándolo y bueno, y ahora juego con ellos. Casi siempre los mismos que veníamos originalmente. Venía mucha más gente antes y el hecho era que cuando veníamos, no solamente esa mesa de snooker, que es la que a ustedes les ha llamado la atención, sino todas las mesas estaban ocupadas, todas. Este es un hito en Santa Fe, este billar. La época de oro de los bares en la ciudad de Santa Fe entró en crisis a fines de la década de 1940. Los sindicatos y la regularización laboral impactaron duramente en la actividad. La desaparición de los bares en la ciudad de Santa Fe a partir de 1952 fue notoria. Una fuerte protesta del gremio gastronómico afectó a la actividad de los bares, y los de dueños japoneses no fueron la excepción. Actualmente, solo el Tokio Norte sigue en pie. Amelia, ¿te acordás de la huelga gastronómica que se sufrió en el año 52? Bueno, me acuerdo porque se sufrió mucho. ¿Qué nos puedes contar de eso? Muy cruel, porque fue muy larga, porque no le dejaban trabajar a los patrones, porque había piquetes de huelga, porque en aquella época había muchísimos empleados en este negocio. Que los gastronómicos querían participación en la ganancia. La historia se repite. A ver cómo era eso. Entonces querían que no fuera propina de la gente, porque eso era muy irregular. Algunos dejaban algo de dinero para propina y otros no. Entonces, el gremio gastronómico hicieron huelga para que dentro de la facturación se pusiera 10% del laudo. Esa era la palabra, 10% del laudo. En algunos bares tuvieron que asociarlo a los empleados al bar porque era muy costosa la indemnización. Yo me recuerdo, yo era chico de eso, era muy costosa la indemnización, entonces tuvieron que asociarlo al bar. ¿Y qué pasó después de la huelga? El Tokio sobrevivió. Sí, pero no sé si tuvo que hacerlo socio a algunos empleados o no sé cómo vino la mano. Pero sé que muchos bares no pudieron aguantar y cerrar. Muchos bares japoneses y bares de la ciudad. Sí. Bar. En el caso de mi padre, que tenía tenía tres negocios, tenía 3 bares. 3 negocios. Sí, 3 negocios. Uno lo tuvo que cerrar porque no le alcanzaba para pagar la indemnización a todos. Y los otros 2 tuvo que asociarlos a los mozos, a los que más había que pagarle, y entrar a ser socios del bar para que pudieran subsistir. En estos momentos, todas las instituciones estamos procurando de alguna manera variar, redireccionar esos objetivos en pos de lograr una mayor inserción con la comunidad.
que nos acoge, ¿no es cierto?, en forma tan amistosa y tan colaborativa. Fui a conocer la sede de la Asociación Japonesa de la ciudad, para comprender mejor cómo estos santafesinos siguen haciendo honor a una cultura tan antigua y mantienen vivas las tradiciones de los primeros japoneses que llegaron a Santa Fe. Vemos o tratamos al menos nosotros los adultos de inculcarles esas tradiciones, las costumbres, el aprendizaje del idioma como una forma de conservación de parte de esas costumbres. La Asociación Japonesa para mí es mi segundo barrio. Desde chica hemos ido ahí, todos mis amigos van ahí. Sigo colaborando como cuando era joven. La identidad está en que somos argentinos, porque somos nacidos acá. Y nuestra patria es Argentina. Pero nuestros ancestros fueron japoneses y todo lo bueno de los japoneses lo tenemos que volcar a la sociedad argentina. La Asociación Japonesa es un espacio que participa de manera activa en toda la cultura santafesina, con su centro de idiomas, la Academia de Karate y eventos en donde muestra abiertamente todo su legado. ¿Y para vos qué significa el Tokio? Y uno con los años se vuelve nostálgica, ¿viste? Qué sé yo, uno piensa en mis padres, en mis tíos, el sacrificio que tienen que haber hecho para poder comprarlo, para poder atenderlo, porque mi papá no trabajaba las 24 horas del día, pero casi. Después de la huelga, por ejemplo, casi. ¿Y qué pensás hacer en un futuro? Nunca lo pensé. ¿Y si te lo pregunto ahora para que lo pienses? No lo tengo decidido. En mi casa yo siempre digo que voy a vivir hasta los 100 años y hasta los 100 años voy a seguir acá. Es mucho. Si llegarías a los 100 años, tendrías 100 años y estarías acá en el bar. Sí. ¿No lo venderías? No, nunca me lo imaginé en manos de otra persona. Más aún te digo. Hay algunos clientes que dicen, si yo fuera autoridad, se lo confiscaría y haría esto y haría lo otro. Y hay otros clientes que me dicen, Amelia, si vos vendés el negocio, no es lo mismo que me atienda, igual que si pongo un empleado, no es lo mismo que me atiendas vos que me atienda otra persona. Aunque hoy solo queda el recuerdo de esa época y el Tokio Norte su último referente, los valores y tradiciones japonesas siguen presentes en la sociedad santafesina.